¿Y cuál es el tema que tenemos hoy día? Salmos penitenciales, ¿no? Como sabemos, hay diferentes tipos de salmos. Ahora nos vamos a centrar en los salmos penitenciales y en lo que tiene que ver con la exégesis gramatical, el uso de los verbos imperativos. Es su tiempo, profesor Luis Garavito. Muchas gracias, Pablo, y gracias a los hermanos que están también en el apoyo siempre técnico de estas actividades que se han estado realizando los días viernes en estos interesantísimos webinars, cada uno de estos temas que se han desarrollado. Así es que bienvenidos todos, siempre un gran gusto y un privilegio el poder compartir con cada uno de los hermanos que están conectados en los diferentes países. Yo voy a compartir de una vez mi pantalla para entrar ya en el tema que nos corresponde la tarde de hoy, que tiene que ver con los salmos penitenciales. Yo desde muy joven, desde muy jovencito, vamos a decir como me conecté, me enganché con los salmos, me identifiqué mucho con algunos salmos y creo que como todos tenemos algunos salmos preferidos, pero hay que leer todo el libro, ¿no? Hay que tener en mente el contenido de todo el texto y a partir de estas lecturas de los años anteriores, de escuchar a mucha gente enseñar, de leer una buena cantidad de textos de los salmos y luego llegar a ellos con la herramienta del conocimiento del hebreo ha sido algo extraordinario, una experiencia única, y de esas experiencias que uno constantemente está volviendo y volviendo porque obviamente la palabra del Señor, la escritura, es una fuente inagotable y además no solo el interés académico, el interés de compartir o de encontrar cosas nuevas, sino el agua que brota y brota de manera constante de las escrituras y que va saciando la necesidad que se crea en nuestros corazones. Y ahí es que encontramos esa conexión con el salmista cuando dice, así como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma, el alma mía tiene sed de Dios, y esa sed que no se puede calmar con nada, sino que precisamente con la presencia del Señor a través principalmente de su palabra. El libro de los Salmos es un libro fabuloso, es un libro extraordinario y como fruto de esas meditaciones, ese acercamiento, y yo quiero decirlo, pues, digamos, el estudio íntimo, personal del Salmo, han ido saliendo estas temáticas y han ido saltando algunas cosas interesantes, como la que vamos a platicar el día de hoy, en relación a estos verbos y a estas cosas que aparecen en el libro de los Salmos. Tenemos que comentar, antes de entrar en el detalle precisamente de los verbos, hablar algunas cosas de los salmos. Yo quiero recordar que hace unos meses estuvimos platicando también de los salmos, pero en relación a otro grupo, que fueron los salmos imprecatorios, y dijimos algo ahí de los salmos. Ustedes pueden revisar en las redes de las sociedades bíblicas de Latinoamérica. Por ahí va a estar el webinar de los salmos imprecatorios que tuvimos hace algún tiempo. Y también estuvimos platicando de el contexto general del libro y unas cosas como esas. Hoy yo solo quiero referirme al inicio, por ejemplo, de este libro que, bueno, dependiendo de la lengua en la que nosotros lo nombremos, nosotros lo conocemos como el libro de los Salmos en español, pero eso pasó antes por el griego, y en el griego se llamó salterio o salterión, ¿verdad? Que se hacía eh, referencia a instrumentos que eran principalmente de cuerdas, aunque también se usaban en aquel tiempo instrumentos de viento y algunos de percusión, pero principalmente de cuerdas. Pero el nombre hebreo de este libro es el nombre de Hilim, que es la raíz de este nombre Tehilim, es el verbo halal, que tiene que ver con alabar o alabanza, decir algo bien, exaltar, glorificar, tiene que ver con ese
verbo. Entonces, bien se puede traducir el nombre hebreo del libro, Tehilim, como alabanzas. Está en plural, ¿verdad? Este sustantivo plural. También hay que decir que todos los salmos, todos los salmos, fueron en su momento composiciones poéticas para cantar. Nosotros en la liturgia a lo largo de la historia de la iglesia, una buena cantidad de salmos, creo yo, se han cantado, ¿no? Se han compuesto melodías, adaptando las letras, el silabeo cómo va la cadencia de las sílabas de los salmos con melodías en diferentes tonalidades, ¿no? Para diferentes tipos de música también, desde la música, antes de la música clásica, digamos, todo el aparato sacro de la música, hasta la música reciente que se canta en las iglesias, más pop, más moderna, digamos, y electrónica. Se siguen cantando muchos salmos, ¿no? Hay algunos salmos que son como es más frecuente escuchar que se están cantando, se componen melodías, algunos salmos han resaltado, han sido más famosos que otros, pero inicialmente hay que decir que cada uno de estos salmos estos 150 que tenemos canónicos, fueron composiciones poéticas precisamente para que se cantaran, Algunos de esos salmos fueron escritos de manera individual, eh, y yo aquí, digamos, estoy pensando como una especie de hipótesis que habría que estudiarla más a fondo, que fueron escritos sin la intención de que llegaran a constituirse como un cántico conocido o que llegaran a constituirse como algo canónico de respeto y de reverencia por asignársele alguna característica de santidad o de inspiración divina o algo así, sino que sencillamente salió la inspiración del corazón de alguien en medio de una circunstancia en particular, pero con el tiempo esa composición llegó a formar parte de la colección que hoy tenemos en los salmos. Y en el curso de los años también, de los siglos pasados, toda la colección en algún momento se llegó a cantar en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en la liturgia del templo se sabe que había música, ¿no? Cuando el rey David, nosotros podemos leer cuando el rey David lleva el arca del pacto a su casa y organiza un tremendo culto alrededor del arca. Encontramos ahí, antes en la escritura, había unos pequeños detalles nada más, pero no es tan evidente, pero es ahí en el contexto de David cuando encontramos que hay levitas que son músicos y que son cantores y que cantan. Y David forma una increíble orquesta para alabar y que el arca estuviera en medio de un ambiente musical, ¿no? Muchas trompetas, muchas voces, muchas cítaras y instrumentos incluso que ellos adaptaron o que inventaron en algún momento para la composición del culto. Ya, por ejemplo, en los escritos de la Mishnah, que se refieren al primer siglo de nuestra era cristiana, y estamos hablando no de un contexto de la iglesia, sino en el contexto del templo de Jerusalén, se sabe que había una orquesta, que había una especie de grupo musical que estaba, tal vez la palabra no es la más apropiada, veamos como una especie de amenizando las actividades que se desarrollaban en el culto, acompañando, participando de un asunto, digamos, integrando esa música a la liturgia que estaba ahí ocurriendo. Los Nevelim, los Kinorot y Mesiltajim eran instrumentos musicales, y la mayoría de ellos eran de cuerdas en diferentes formas, y también habían voces que se acompañaban con la música. Es decir, no solo era una especie de musicalización, sino que era también una entonación. ¿Qué entonaban? ¿Qué cantaban? Bueno, principalmente cantaban salmos. Hoy sabemos que en los textos de las oraciones litúrgicas de los judíos hay por lo menos unos 70 salmos que están así copiados íntegramente como oraciones para determinadas circunstancias, ¿no? Y también hay una increíble cantidad vamos a decir, de citas, como de fragmentos de salmos que están incrustados en las diferentes oraciones
en las oraciones litúrgicas que hacen los judíos en diferentes ocasiones. Por eso, en el culto, en el contexto del templo, lo que se sabe es que los salmos se entonaban siempre vinculados con las oraciones que tenían que ver con las ofrendas o los momentos en los que se presentaban ofrendas de acción de gracias, las ofrendas voluntarias, las ofrendas de diferente tipo, y también en sacrificios, en las festividades que tenían que ver con el asunto de la redención, la confesión de pecados, la búsqueda del favor de Dios y una serie de cosas como esas, en los sacrificios. Entonces, acompañaban dentro de la liturgia. Digamos, eso no está precisamente como legislado con Moisés, pero en el curso de los siglos eso se fue implementando en el texto. Lo vemos también en Esdras cuando están edificando, están echando los cimientos del templo y están reedificando el altar. Hay música también, elevan la voz cantando, y hay algo bien interesante en ese pasaje porque habla de hacerlo conforme a los mandatos que había establecido Moisés, pero también entonan los cantos que había escrito y que había mandado David. Y entonces es un asunto interesante porque ya en el curso de la historia se integra la música a las celebraciones litúrgicas, no solo las ofrendas, el sacrificio de animales o las ofrendas de vegetales y otro tipo que se hacían, sino también acompañamiento de música. ¿Qué cantaban? Bueno, lo que cantaban eran precisamente el contenido de los salmos, ¿no? Y de ahí que los salmos también tenían diferentes, bueno, lo vemos hoy, y precisamente por eso el tema de la conferencia de hoy, lo vemos que tienen diferentes matices, diferentes contextos. Y algo interesante que ocurría también alrededor del templo es la cita que hace Arbe Rotén, perdón, que dice la división bipartita o tripartita del verso en la poesía bíblica deja además sugerir en la ejecución musical el uso a la forma antifonal, esa alternancia de dos coros y responsorial, respuesta de los fieles al sumo sacerdote, es decir, alguien decía una frase y la otra persona o el grupo de los asistentes contestaban con otra frase. La participación del pueblo en el culto, eso era algo muy interesante, o la ejecución alternada de dos coros. Parecen estar implícitas por el uso de estribillos breves, como en el Salmo 136 y en otros salmos, cuando se repite aleluya o se repiten amén, o los salmos cuando se repiten, por ejemplo, porque para siempre es su misericordia y ese tipo de cosas, o pequeños fragmentos de los salmos que dan la idea de que fueron cantados o recitados de manera alterna, ¿no? Entre dos grupos o como respuesta, como dice la cita de Arbe Rotén, a algo que estaba guiando el sumo sacerdote. Los salmos son poesía en general, y hay de diferentes tipos de poesía. Ahora, la poesía como género en general, o de esos que llaman algunos macrogénero de la literatura del texto bíblico, la poesía también tiene diferentes fines. Por ejemplo, está la poesía didáctica, que el fin es enseñar principalmente el contenido de la ley, enseñar el temor a Dios, como parece ser la intención del Salmo 119 y otros salmos. La poesía litúrgica, como los salmos que se conocen, que se cantaban en las subidas, en algunas versiones aparecen como los cánticos de graduales que se llaman, que cantaban los peregrinos mientras iban llegando a Jerusalén a diferentes fiestas. La poesía erótica, que toma figuras de las relaciones y de la sexualidad humana para las relaciones entre Dios y su pueblo. Puede ser poesía erótica, digamos, bonita, positiva, como la de Cantares o la del Salmo 45, o puede ser otra tipo de poesía como la de Ezequiel 16 y otro tipo donde el tono, o el de Oseas, el tono se vuelve más digamos, oscuro, feo, por lo que implica el tema del adulterio, la lujuria y el desorden, ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre en un contexto poético que tiene ese ingrediente en particular. Luego la poesía profética, donde se hacen anuncios y anticipos y un mensaje directo que el Señor le da a su pueblo en un contexto más poético. La poesía sapiensal, que aparece también en el libro de los Salmos,
y la poesía de Job o la de Eclesiastés y muchos salmos. Algunos de estos salmos que vamos a referirnos hoy, podríamos encajarlos casi como en esta poesía sapiensal y también dentro de la poesía litúrgica por la implicación que tienen. Vamos a hacer un sacrificio para el perdón de los pecados, entonces queda bien. Vamos a cantar o vamos a recitar uno de estos salmos penitenciales. Cada uno de estos temas, al leerlo, está presente en los salmos también. Entonces, los salmos como cánticos, vamos a encontrar diferentes tipos. Y aquí hay algunos términos en hebreo que aparecen en el título, en el encabezado de algunos salmos. Bueno, algunas palabras todavía se están como investigando y no hay completa certeza de cuál podría ser el significado o si es incluso hebreo, pero ese es el significado que se acerca, ¿verdad? El shir, que es un cántico, un poema, principalmente cantado o recitado, así como una canción. El mismor, que es el salmo, precisamente esa oración, se puede decir como una oración, solo que siempre con el tono musical. El másquil, que es un cántico también, con más solemnidad. El quiná, que es el lamento o la endecha, el mashal, que tiene que ver con los dichos de sabiduría, con los proverbios, los dichos sapiensales, el jidá, que es los enigmas, es una especie de adivinanza no mágica, sino encierra también algo de sabiduría, los salmos o las porciones que incluyen los veracás, que son las bendiciones, como el Salmo 1, por ejemplo, que incluye una bendición, y los kelalá, que son las maldiciones. Este último grupo lo podríamos adjuntar a la conferencia que dimos hace un tiempo, que estaba refiriéndome de los salmos imprecatorios, por ejemplo, donde se lanza alguna especie de maldición para los enemigos del salmista. Entonces, en los salmos también hay distintos géneros o subgéneros en los que se pueden ir agrupando el contenido de los salmos. Hay un género que es el de las súplicas y los lamentos individuales, y ahí dentro de este género de las súplicas y los lamentos individuales, podemos distinguir tres grupos o tres tipos de súplicas o lamentos individuales. Las oraciones que hace el inocente pidiéndole pidiéndole juicio que sea favorable a él, ¿no? Pidiendo el auxilio de Dios, pidiendo el favor de Dios. Recuerden que estamos hablando ahorita de los salmos que se refieren a ciertos lamentos y quejas y súplicas que hacen los salmistas delante de Dios. Otro grupo de este tipo de lamentos individuales son las quejas que los fieles hacen ante la indiferencia de Dios. Esto es, digamos, el tono de estos salmos es un poco fuerte, porque los salmistas están casi que reclamándole a Dios por qué no reacciona si los enemigos están ahí afligiéndolos sin ninguna causa aparente. Los imprecatorios encajan bastante bien en este segundo grupo. Y el tercer grupo es el grupo del que vamos a platicar hoy, que son los salmos penitenciales, ¿no? Donde el salmista está suplicándole a Dios, está pidiéndole a Dios, pero tienen una característica particular. El salmista ha pecado, el salmista ha cometido errores y ahora está pidiendo la misericordia de Dios. No está en el plano, y el salmista lo reconoce, que no está en la posición como de reclamarle a Dios, como de exigirle a Dios. Y de ahí es interesante lo del tono de los verbos a los que nos vamos a referir, porque más que un reclamo, más que una echada en cara o una cosa como esas, es un tono suplicante, es un tono de desesperación en algún momento por las circunstancias que está pasando el salmista. Entonces, estos tres tipos de lamentos, ¿no? Las oraciones pidiendo el favor de Dios, una persona que es inocente, ¿verdad? Y que está sufriendo persecución, etcétera. Las quejas ante la indiferencia de Dios, y están diciendo al Señor, bueno, Señor, despiértate, ¿verdad? Mira que estamos, como le dijeron los discípulos cuando iban en la barca, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Así como reclamando, bueno, Señor, despiértate, ¿verdad? El salmista tiene ese atrevimiento, pero los salmos penitenciales, que es este tercer grupo de lamentos, tienen un tono un tanto diferente. Entonces, a eso nos vamos a referir, ¿no? Están
entre los salmos, las súplicas individuales, los cánticos individuales de gratitud, son salmos muy lindos, el salterio, como se conoce, algunos salmos luego del Salmo 100, a partir del Salmo 100, y otros que están antes, de mucha gratitud, de muestra de agradecimiento, de confianza, de exaltación. El salmista está muy contento y agradecido, y entonces toma pandero, se hace una gran bulla, porque lo que él quiere es sacar toda esa alegría y toda esa emoción que tiene adentro. Están también las peticiones de ayuda a la comunidad, los himnos, etc. Y nosotros nos vamos a referir específicamente a los salmos penitenciales. Ok. Y tradicionalmente se han identificado estos 7 salmos como los salmos penitenciales, es decir, el Salmo 6, el Salmo 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. La numeración puede variar dependiendo de la versión bíblica, porque la Septuaginta tiene una numeración diferente en el libro de los Salmos y en otros libros. Entonces, hay que revisar, por ejemplo, puede ser no necesariamente el Salmo 32, sino el 31, puede ser el 37 en lugar del 38, el Salmo 50. De hecho, en la preparación de la charla de hoy, yo estuve leyendo algunos autores y ellos citan algunas Biblias, por ejemplo, y se refieren al Salmo 50. Entonces, el Salmo 50, pero es realmente el 51 porque ellos están citando algunos textos que usan como base la numeración griega, que viene del canon griego de la Septuaginta. Pero estos números que nosotros tenemos aquí en la pantalla son los números, digamos, del texto hebreo, del canon hebreo o del texto masorético, donde está esta numeración de los salmos. Son 7 salmos a los que nos vamos a referir como salmos penitenciales. En la opinión de algunos autores, los que son estrictamente penitenciales son el 51 y el 130, que encajan más, vamos a decir, como perfectamente en el contexto de un salmo penitencial. Y los demás, el Salmo 6, el Salmo 38, por ejemplo, el 102 y el 143, son salmos que encajan más como una especie de súplica ante un sufrimiento en general, pero no está muy claro el tema de la penitencia, el tema de que el salmista se siente como pecador, sino que se siente afligido, pero no está muy clara la razón por la que se siente afligido. El 32, donde sí se habla del pecado, parece ser más que un salmo penitencial, parece ser también una gradación que termina en una especie de acción de gracias por el favor y la misericordia del Señor, aunque para que eso ocurriera, pasaron digamos, por la etapa de la confesión de pecados. El salmista reconoce en el 132, dice, mientras callé, mis huesos se fueron entumeciendo, y el Señor le dice palabras como muy fuertes. Yo recuerdo a uno de mis consejeros en la juventud, hace muchos años, obvio, citar el Salmo 132 en una consejería, ¿no? Como el Señor le dice al salmista, que no sea como el mulo y como el caballo, ¿verdad? Pareciera un insulto, pero el Señor le está diciendo eso para que rinda su voluntad, para que rinda alguna mala actitud que tenga, y de esa manera pues puede volver a la gracia y puede volver a la relación con el Señor, que es lo que está afligiendo al salmista. ¿Qué observamos en estos salmos, en los salmos penitenciales? Bueno, lo que observamos, y aquí vamos a pasar también, vamos a decir algo rápido, y yo le animo a que usted envíe las preguntas y sus comentarios, por favor, para el momento que podamos hacerlo y conversar de estos temas. Pero lo que vemos en estos salmos, al leer estos 7 salmos, es que el salmista o los salmistas que escriben estos salmos tienen conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Es decir, conocen, de alguna manera, conocen la ley. En algunos salmos se hacen referencias a asuntos de la ley. Pero principalmente saben que han cometido o han hecho cosas que Dios no puede estar agradado con ellos. Y la culpa la atribuyen a sí mismos. Bueno, ese es un asunto, ¿no? También que los salmistas tienen conciencia de su propio pecado. Es decir, no es algo que pase desapercibido para ellos, no es algo que justifiquen, sino saben que han hecho mal y están afligidos por eso.
conocen exactamente lo que ha pasado con ellos y por eso el tema de la aflicción. Los salmistas hacen dramáticas llamadas a la misericordia de Dios. Y eso es algo bien interesante porque en los salmos imprecatorios, los salmistas acuden a la justicia de Dios. Los salmistas acuden a un Dios más vengativo, a un Dios más iracundo. Aquí los salmistas están acudiendo a la misericordia de Dios, están acudiendo al favor de Dios, están acudiendo al amor de Dios, a un Dios compasivo, benevolente, a ese están llamando. Y la forma en que lo hacen es con expresiones muy exaltadas, con expresiones muy fuertes, pero no de enojo, no de ira, sino de aflicción, casi como de desespero, están haciendo los salmistas por la situación en la que están frente al Señor. Es algo muy intenso de estos salmos, muy dramáticos, las expresiones que los salmistas expresan. También algo que es como lo que va a romper el argumento, como ese parteaguas en los salmos, es la declaración de arrepentimiento que tienen los salmistas. Y expresan su dolor por la falta que han cometido y la disposición pues, a cambiar, vamos a decirlo, ¿no? Declaraban su arrepentimiento en forma dramática y suplicante. Y de ahí lo interesante del uso de los verbos, las expresiones verbales, porque no es una especie de imposición, no le están imponiendo nada a Dios, sino que están en ese tono suplicante, ese tono de petición de favor delante del Señor. ¿Qué más observamos en estos salmos? Los salmistas se expresaban conforme a la manera en la que se expresaba el contexto cultural oriental, ¿no? Que en esas culturas hay expresiones muy fuertes de dolor, muy fuertes vamos a decir, de quebranto, de luto. Son expresiones donde se desbordan las emociones y no se retrae ningún tipo de emoción. Eso es un asunto muy interesante porque en muchas ocasiones, en una parte, creo yo, como que ha sido como un patrón en nuestras culturas latinoamericanas, algunos de nosotros se nos ha enseñado como a esconder nuestras emociones, como a no expresar tanto nuestras emociones, y el salmista se destapa delante del Señor, ¿verdad? Y no está pensando en quién lo va a ver o quién lo va a escuchar, sino que está haciendo declaraciones muy fuertes en relación a sí mismo, de su propio pecado, de una manera muy intensa, con expresiones muy vívidas y exclamaciones así muy fuertes también. En estos salmos, en estos 7 salmos, el 6, 32, 38, lo que estábamos hablando, una de las peticiones que hacen los salmistas a Dios es que cese el castigo. Ellos se sienten bajo la opresión del enojo de Dios, se sienten que Dios los está castigando, sienten la fuerza y la presión de la ira de Dios, entonces están pidiendo que Dios sea clemente, que Dios sea compasivo. Nunca reniegan realmente, ¿no? Nunca hay expresiones vamos a decir, como de una especie de reclamo, de murmuración o blasfemias o cosas como esas, sino que lo que están pidiendo es que Dios aplaque su ira. Algunos de esos salmos inician con la frase, no me castigues o no me reprendas en tu ira, o Señor, aplaca tu ira, o cesa y que cese tu ira, un tipo de cosas así. Es decir, están en un momento de dolor, de sufrimiento, y ellos están pidiendo para que el Señor sea más benevolente y más clemente con ellos, ¿no? También, y eso es algo bien interesante, es que nunca en el tono de estos salmos, los penitenciales, nunca le atribuyen a Dios la culpa de sus sufrimientos. Es decir, sí se la atribuyen, pero no se la atribuyen. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que ellos están sufriendo porque Dios ha permitido que sufran, porque Dios los está castigando, pero no los está castigando solo porque los quiere castigar, sino que reconocen que el sufrimiento que están experimentando es como el resultado, como la consecuencia de sus propias acciones, de su pecado, de su desobediencia y cosas como esas, ¿no? Eso hace bien interesante el argumento de los salmos. También ellos ven que este es como el otro lado de la moneda, más que acusar a Dios, ven su sufrimiento como una causa, como el resultado de su pecado. Atribuyen su sufrimiento a su pecado y a su maldad, sencillamente, ¿no?
tienen miedo, eso es algo interesante, tienen miedo a la ira de Dios. Saben que Dios es un Dios, como dicen otros salmos, lento para la ira, pero la ira de Dios es terrible y entonces tienen miedo. Aquí hay expresiones dramáticas donde no es solo un temor o un respeto, sino que es miedo, es decir, están temblando, están afligidos, están desesperados porque la ira de Dios se va a voltear contra ellos o se ha volteado ya contra ellos y entonces eso los empuja a suplicar piedad. También vemos que los salmistas en cierta forma tienen miedo a la nada. Hay un salmo de estos donde dice, la muerte, ¿quién te alabará? Y ahí hay un asunto interesante, que eso puede ser tema para otro webinar, la consideración de la muerte en el contexto de los diferentes contextos del Antiguo Testamento. Pero el salmista sabe que en el Seol pues no hay memoria del Señor, en la muerte es una especie como de olvido, ¿no? Los pecadores. Y en esas culturas de honor y vergüenza, esas culturas donde el nombre era algo muy importante, donde el legado que dejaban las siguientes personas, o que dejaban las personas para las siguientes generaciones era algo importante, tiene mucho sentido el que los salmistas en realidad le tengan miedo a la muerte. No el miedo a la muerte, como pensamos nosotros, por el tema del infierno y ese tipo de cosas, porque pues no encaja esa consideración, vamos a decir, teológica en ese momento. Por eso menciono lo de, eso sería, lo estoy pensando ahora, sería un buen tema, la consideración de la muerte o cómo consideraban la muerte en el contexto o los contextos del Antiguo Testamento, pero eso sería para otro webinar. Pero el salmista tiene miedo a la muerte, pero no tanto por la muerte en sí misma, sino por el olvido, el pasar desapercibido y que su memoria quede marcada como la muerte de alguien que está en abierta discordancia con Dios, en desobediencia con Dios, o que muere bajo el juicio y el castigo de Dios. Digamos, eso no era un recuerdo como muy bonito para morirse en esas circunstancias. Expresan y eso es algo muy humano, muy, muy humano, expresan un profundo agotamiento emocional, es decir, están agotados emocionalmente los salmistas. Cansada está mi alma, es una frase que se repite en algunos salmos, y ellos están expresando ese agotamiento emocional por sus faltas y las circunstancias, la dinámica en la que han caído por estas circunstancias. También confiesan que han tenido largos episodios de llanto nocturno. Están en medio de gran desconsuelo, han perdido la salud, están como marchitos, verás, están apagando, se van demacrando sus imágenes y una serie de cosas. Están perdiendo la esperanza, oran preguntándole a su Dios, ¿hasta cuándo el Señor va a cambiar esa situación? ¿Hasta cuándo? Por eso hay un salmo que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, ¿no? Hay un cambio que les va a costar creer lo que está ocurriendo. Pero aquí, en estos salmos, el salmista está metido en esta terrible aflicción, pensando en todo lo que está sufriendo. Ansían el perdón y tienen miedo porque se ven débiles y están expuestos a la ira también de sus enemigos. Y se ven a los enemigos como instrumentos que ejecutan la ira de Dios a través de estos salmos. Algo interesante que se menciona desde las tradiciones cristianas es la diferencia que se puede observar en estos salmos entre la contrición y la atrición. Esas son palabras interesantes que hay que comentar cuando platicamos de estos salmos penitenciales, porque, por ejemplo, la contrición es la vergüenza, el dolor y rechazo al pecado que surge del amor a Dios. Es decir, yo amo tanto a Dios y le he fallado, eso me lacera el corazón, me lastima. Es el terrible dolor y miedo que se experimenta por haber ofendido a Dios. Eso es lo que me duele, que ofendí a Dios, ¿no? La atrición es el miedo al castigo. Se manifiesta por la simple búsqueda de evitar las consecuencias negativas. Es decir, fallé. Bueno, ahora pues tengo miedo porque hoy sí me va a caer, hoy sí voy a sufrir, hoy sí me van a castigar. Entonces no es tanto la aflicción y el dolor porque ofendí a Dios, sino que estoy afligido por el castigo que va a experimentar. Es decir,
se puede experimentar algún pesar, pero no necesariamente culpa. Es decir, si puedo evitar las consecuencias, no estoy precisamente arrepentido, sino que estoy preocupado porque va a haber una consecuencia negativa. Esa es la diferencia. Los salmistas en estos salmos expresan una gran contrición, es decir, están deshechos porque han ofendido a Dios. Claro, están sufriendo las consecuencias, quieren que las consecuencias paren, pero su principal aflicción es haber ofendido a Dios, haber ofendido a Dios. Y aquí hay 3 segmentos de algunos de estos salmos que implican la confesión, que es como un proceso, la humillación y el compromiso. Una parte del Salmo 32 dice, te confesaré mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, ahí la confesión con la esperanza de un perdón. Y luego la humillación, en realidad estoy a punto de caer y mi dolor no me abandona. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Entonces, en el Salmo 38 es una expresión de humillación. Y el compromiso para un cambio de vida y para una vida ahora de obediencia. En realidad, dice el salmista, estoy a punto de caer y mi dolor no me abandona. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Y luego dice el Salmo 143, creo que aquí volví a copiar algo del Salmo 38, pero la última parte dice, tú eres mi Dios, del Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Es el compromiso del salmista por hacer la voluntad del Señor y por ya no, y el compromiso de ya no ir por sus sendas de pecado y sus sendas de maldad, sino ahora ir por el camino del Señor. Muy bien. Ahora, algo muy interesante de estos salmos son las expresiones que están vertidas en estas formas verbales que se conocen como las formas verbales volitivas en hebreo, y también aplican para otros idiomas este tipo de las formas verbales que tienen que ver con el deseo de mover la voluntad de otras personas, estas formas volitivas. Y aquí vamos a entrar en una parte un tanto técnica, y si usted tiene algún conocimiento del hebreo, pues ahí se va a enganchar, y si no, pues le va a quedar ahí la cosquillita. Y aquí yo quiero resaltar la importancia que tiene el uso de los idiomas originales, en el caso de los salmos que estamos estudiando hoy, el conocimiento básico del hebreo, para recuperar algunas de las cosas que en las traducciones se hacen, como se dice, un gran esfuerzo para no perder el sentido y el impacto que tienen algunas expresiones verbales y algunas características que tienen los idiomas como el hebreo o el griego, y que en español no se pueden expresar completamente con esos énfasis, ¿no? Sobre todo en estas redacciones y en esta literatura que implica gran emoción, dramatismo, profundos sentimientos, que implica dolor, angustia. La expresión que se usa en hebreo, al hacer la traducción, en algunas ocasiones, no logra cubrir todo lo que un verbo o lo que una construcción verbal puede tener en ese idioma original. Y se hace un gran esfuerzo en la traducción en español. Hay especialistas que están trabajando en la traducción en español en las diferentes versiones. Y por eso el tema de notas y la necesidad de nuevas versiones o de revisiones para tratar de recuperar este tipo de información. Por ejemplo, estos verbos que se utilizan en estos salmos pertenecen al imperfecto del verbo hebreo. En el verbo hebreo no se enfatiza tanto en los tiempos verbales como se hace en español, por ejemplo, es decir, no es pasado, presente y futuro, sino que se enfatiza más en los aspectos de las acciones, si son concluidas o no concluidas. Y estos verbos que estamos interesados nosotros son verbos que pertenecen, vamos a decir, se pueden considerar que pertenecen a ese grupo de formas verbales del imperfecto, que son no concluidos todavía. Entonces, la forma imperativa de estos verbos hebreos o de los verbos hebreos expresan, entre otras cosas, mandatos principalmente, otorgan permisos, eso dependiendo de la redacción, del contexto, vamos a decir, de las frases. Se utilizan para afirmar, para dar certeza, para confirmar y también para hacer ruegos y peticiones que son intensas, ¿no?
digamos, en el verbo hebreo se conoce la forma coortativo del coortativo, que es, vamos a decir que es el imperativo en primera persona, cuando yo, es decir, es algo como reflexivo también, yo me estoy ordenando ciertas cosas, yo voy a hacer algo, ¿no? Entonces es en primera persona. El imperativo, que así se conoce propiamente, es para las segundas personas. Este es muy frecuente porque el salmista se dirige a Dios la mayoría de veces en los salmos. Y también está el yusivo, que es cuando es una expresión hacia las terceras personas. Siempre vamos a decir que estas tres formas son del imperativo, solo que una es dirigida a la primera persona, otra a la segunda persona y a la tercera persona. Otro tema interesante de los verbos que aparecen en estos salmos es las formas que aparecen, y aquí vamos a tomar como referencia únicamente el Salmo 51, las formas que aparecen, pero estas formas del imperativo también aparecen en los otros salmos. Hay un pasaje del Salmo 6, el verso 5, si recuerdo bien, donde están presentes estas tres. Por ejemplo, se habla del cal imperativo, que vamos a decir que es la forma del imperativo simple, el imperativo, ¿verdad? Pero también aparece una forma verbal hebrea que se llama ifil, el ifil imperativo. La forma ifil es una forma causativa, esta es una forma muy extraña en el español y hay que construir algo para recuperar lo que implica el ifil imperativo. No se puede bueno, en algunas ocasiones probablemente, pero generalmente no se puede traducir una palabra, un verbo hebreo que está en ifil con una palabra en español. Normalmente estos verbos hebreos que están en ifil hay que traducirlos con una frase, puede ser corta y en algunas ocasiones podría ser un poco más larga, depende cuánto quiera uno escarbar en el verbo hebreo del ifil. Y entonces los salmistas usan estas formas del ifil imperativo para expresar el ímpetu de sus súplicas. Y la forma piel del imperativo y la forma piel de los verbos hebreos es una forma muy intensa, ¿no? Incluso los verbos toman otra connotación cuando pasan a esta forma piel. Por ejemplo, si yo digo voy a hablar, le voy a hablar a alguien, ese es digamos, el verbo en la forma simple, en forma cal, pero si el verbo hablar está ahora en una estructura piel, eso toma otra connotación, sería como voy a exigir o le voy a gritar en algún momento porque ya tiene otra intensidad estos verbos en las formas verbales que aparecen en estos salmos penitenciales. Entonces, otra de las formas interesantes que aparece en los salmos es la forma piel del imperfecto. O sea, es una forma futura que se refiere al futuro, pero es también muy intensa, ¿no? Los verbos en piel. Aquí vamos a hacer un ejercicio solo por observación, ¿verdad? No vamos a hacer la lectura, bueno, no tenemos el tiempo tampoco para tomar toda la lectura y hay parte de los que estamos entre nosotros que tal vez no conocen, han estudiado muy poco o nada del hebreo, pero solo por observación. Vamos a ubicar los verbos. Ese es el Salmo 51, los verbos que están en imperativo en el Salmo. Es decir, el Salmo está dominado por los verbos en imperativo. Es decir, la cantidad de verbos, no los he contado al final, pero la cantidad de verbos que están en imperativo, en formas de imperativo o de piel imperfecto, es un poco más de la mitad, si recuerdo bien, de los que están presentes en este salmo. Es decir, el tono del salmo está, vamos a decir, está cargado por la intención, la intensidad que implica la presencia de los verbos en imperativo. Otro asunto interesante que aparece en este salmo es la presencia de estas dos como preposiciones que se pueden traducir no ambas, como la primera que aparece acá en el verso 13. Una observación del Salmo 51 en hebreo es que la numeración de los versículos va cambiada también por el título que aparece en el Salmo, ¿no? Es decir, aquí está el verso 13, pero si buscamos en nuestras Biblias sería la traducción el verso 11, por asuntos de que el título en el Salmo también se le asigna un número. Entonces, esta palabra al se lee en hebreo, al, se traduce como no, pero es un no, vamos a decir, como temporal y muy específico.
Esta es la parte cuando el salmista le pide al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? No me rechaces, Señor. Es lo que el salmista le está pidiendo al Señor. Pero luego en el verso 18, en nuestras Biblias en español sería el 16, aparece otra palabra que es lo, que también se traduce como no, pero este lo es más, incluso se podría traducir como nunca, lo, y este es donde el salmista le dice al Señor que él no se agrada de los sacrificios y de las ofrendas y que no sé qué. Es decir, ese tipo de énfasis que aparecen aquí en el texto y que uno puede recuperar en el entendimiento de estas palabras en hebreo, le dan otro tono y nos ayudan a una mejor comprensión de la lectura. Aquí están reorganizados los verbos que aparecen en el Salmo 51, que estamos tomando como base para el análisis de estos verbos, organizados por las diferentes formas del imperativo hebreo. Los verbos que están en imperativo cal, que hemos hablado de la forma más simple, los verbos que están en el imperativo piel, que es la forma con mayor intensidad, los verbos que están en imperativo y fil, que son como la forma más como causativa, también muy intensa, pero más causativa, y los verbos que están en imperfecto piel, que es una forma también muy intensa. Las expresiones, todos estos verbos, por ejemplo, ese es el verbo hanan, el verbo mahá, el verbo bará, y así. Cuando el salmista le dice al Señor, apiádate de mí, que es el verbo haná, el sustantivo es Hanun, que significa como misericordioso, como el que tiene misericordia, el bondadoso, es lo que le está diciendo. Ya como verbo es tener piedad. Señor, ten piedad de mí. Es decir, aplaca, la implicación sería como aplaca tu ira, aplaca tu enojo, que es la frase que utiliza en otros salmos, ¿no? Y este verbo maja, que aparece en dos pasajes del Salmo 51, que se puede traducir como borrar, como quitar, ¿no? Y eso es un tema también bastante litúrgico. En el sacrificio eran quitados, eran borrados o cubiertos en alguna forma los pecados de los transgresores. El verso 10, y esa sí es la numeración de nuestros versículos en la Biblia de español, en español, en el verso 10 aparece este verbo bara, que es el verbo crear. Este es el mismo verbo que aparece en Génesis 1:1. Eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención cuando el salmista le dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, porque este verbo bara implica hacer algo totalmente diferente, algo nuevo, es decir, no es, como dice el Señor en los evangelios, no es ponerle un remiendo viejo a un vestido nuevo o un remiendo nuevo a un vestido viejo. No, esto es completamente un vestido nuevo. No hay nada de lo anterior lo que el salmista le está pidiendo al Señor. En ese mismo versículo está un verbo en imperativo piel, que es el verbo hadash, que es como hacer totalmente nuevo. En nuestras Biblias generalmente se traduce como renueva, pero es quitar lo viejo y hacer algo nuevo. Esa es la implicación del verbo hadash, hacer algo nuevo. El salmista quiere ser totalmente nuevo y ese es su clamor al Señor en este versículo 10 del Salmo 51. El verbo shalach, que es no me eches de tu presencia. Aquí implicaría como no quites tu rostro. Bueno, aquí yo estoy poniendo una frase completa porque el verbo halash, este verbo shalach es el verbo como tirar, sería como lanzar, ¿no? Yo estuve revisando algunas versiones y ninguna de ellas lo pone, pero eso sería, Señor, no me arrojes, no me rechaces así con violencia de tu presencia, por eso no me eches de tu presencia. Pero no es nada, no es solo que el Señor diga, fuera de aquí, sino que es como lanzar algo, como tirar algo con cierta violencia, ¿no? Es lo que el salmista le pide, Señor, no me rechaces, no me lances, no me tires, es lo que le está pidiendo el salmista al Señor. Y ¿qué sería? Como solicitudes más profundas, en mi opinión, y que a mí me impactan mucho, es cuando le pide, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? No me quites de mí tu Santo Espíritu. En otros salmos, los salmistas hablan de que el Señor quita el Espíritu y ¿qué es lo que queda? Nada más tierra, polvo, ¿verdad? Cualquier ser al que el Señor le quita su Espíritu perece y ya no hay más esperanza. Entonces el salmista le está pidiendo al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no?
Y obviamente el quitar ese espíritu en el contexto del Salmo implica también el tema de la muerte, el tema de la pérdida total de esa conexión con el Señor. Otros salmos como lávame, que es algo que aparece en el Salmo 2 veces también, este verbo se repite, lávame, pero hay un verbo, en esta frase del verso 2 aparecen estos 2 verbos en imperativo, el verbo kabaz y el verbo rabá. Rabá también se usa como una especie ¿cómo se llama? De adverbio, que se puede traducir como mucho, como muy, una serie de cosas, pero como verbo es algo que se hace muchas veces. Hacer muchas veces se podría traducir, o hacer mucho se podría traducir el verbo como verbo rabá. Por ejemplo, hay una frase popular y muy, muy conocida en hebreo que es toda rabá. Toda rabá toda es gracias y rabá es como mucho o muy, ¿verdad? Muchas gracias. Toda rabá en hebreo es muchas gracias. Alguien hacía algún favor, entonces usted contesta toda rabá, muchas gracias. Entonces, aquí el salmista le está pidiendo al Señor, lávame muchas veces. El salmista tiene la sensación de que está muy sucio, muy contaminado y que necesita un procedimiento del Señor que sea muy intenso, muy profundo, muy completo. Cómo traducen las versiones de la Biblia es bien interesante esa frase donde el salmista le pide al Señor que lo lave muchas veces en el verso 2. Y también le pide que lo purifique, pero aquí no es solo un tema de limpieza por higiene, sino que es un tema de limpieza como una purificación ritual. El tema no es la higiene, sino el tema es quiero estar limpio delante de ti, quiero estar puro delante de ti. El salmista se bañaba, se ponía tal vez sus ungüentos, sus perfumes, decimos nosotros, sus esencias con olor, pero el contexto de este salmo es cuando él ha pecado con Betsabé. Entonces, si nosotros vamos a la historia, él se puso sus ropas reales, pecó con Betsabé, no había ningún problema. Pero cuando él tiene conciencia de su pecado, ahora no hay perfume, ni jabón, ni cloro, ni nada que pueda devolverle a él la sensación de limpieza y de pureza que tiene. Y eso es lo que sigue diciendo en el resto del salmo. No escondas, ¿verdad? Y eso es algo interesante, este verbo satar, por ejemplo, que en el verso 9, cuando dice no escondas de mí tu rostro, es no apartes tu rostro, ¿verdad? No dejes de verme, no dejes no me pierdas de vista. Es decir, esa imagen aparece en muchos salmos. Señor, mírame, le dice el salmista en algún momento al Señor, mírame, ¿verdad? Señor, mira cómo estoy, mírame, ¿verdad? Le dice el salmista. Entonces aquí en este salmo, con este verbo satar, le está diciendo, Señor, no quites tu rostro, no quites tu rostro, que tu mirada permanezca conmigo. Restaura. Este verbo shuv es un verbo muy profundo y muy amplio, y aquí la connotación del imperativo en ifil también es, digamos, es un tanto muy complejo el recuperar todo lo que implica, ¿no? Restáurame, devuélveme, es como más total, como vuélveme a ser, vuélveme al estado original, vamos a decir, vuélveme como yo era antes o como estaba antes, vuélveme. Y en el verso 14 hay un clamor muy interesante cuando uno tiene en mente la historia de todos los acontecimientos con Betsabé, cuando le dice, quita de mí la sangre. En algunas versiones ponen líbrame de homicidios, pero la traducción muy literal sería como quítame de la sangre o quita la sangre. Recuerden que David derramó sangre en ese contexto, ¿no? Es lo que le está pidiendo, Señor. Ojalá yo pudiera quedar inocente de esas cosas que yo derramé sangre, quítame esta sangre que yo tengo, lo que le está pidiendo al Señor. Que lo trate bien, que lo purifique, que lo lave, le vuelve a decir en otro contexto, y de ahí le pide que lo instruya hacia el final del salmo, que lo instruya con el verbo lamad, que es enseñar, instruir, capacitar. Y también él confiesa de que está en la disposición de proclamar la bondad y la misericordia de Dios al ser perdonado. Muy bien, yo estoy aquí llegando hacia el final. Solo oremos
juntos con el salmista y quiero tomar la lectura del Salmo 100, este es el Salmo 6, y luego vamos a leer algo del Salmo 51. El salmista le dice al Señor: Dios mío, apiádate de mí. No me reprendas cuando estés enojado y no me castigues cuando estés furioso. Ya no me quedan fuerzas, Señor. Devuélveme la salud. Todo el cuerpo me tiembla. Oh, Dios mío, estoy muy tembloroso. ¿Hasta cuándo vendrás en mi ayuda? Oh, Señor, vuelve a mirarme y sálvame. Por tu gran amor te ruego que me salves. En el mundo de los muertos nadie se acuerda de ti. Si dejas que me muera, ya no podré alabarte. Yo estoy cansado de tanto llorar, pues por las noches lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. Es tanto lo que sufro que los ojos se me nublan. Gente malvada, apártense de mí, porque Dios ha escuchado mis ruegos y ha aceptado mi oración. Ustedes, mis enemigos, tendrán que quedar confundidos y avergonzados. En un instante tendrán que huir llenos de vergüenza. Y la lectura del Salmo 51, que dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni me quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Y con esas lecturas del Salmo vamos a concluir esta noche, quedándonos a la espera de algunos comentarios y preguntas. Gracias, mis hermanos. Gracias, Rolando, muy amable. Sí, ya me estaba yo frotando las manos y después de escuchar los temas que has abordado, pues todavía me las froto más, ¿no? Entonces, vamos a tener ahorita, pues sí, un tiempo de reflexión que además creo que apunta, ¿no, profesor? Con algunos de los temas o con muchos de los temas de los que se hablan en este diplomado, creo que va muy de la mano con todo esto que usted ha expuesto. Me gustaría iniciar abordando el tema de la naturaleza de los salmos en general y muy específicamente de estos 7 salmos penitenciales, una naturaleza netamente humana y el carácter de la inspiración bíblica en este tipo de literatura, ¿no? Los salmos, y usted lo expresó en el transcurrir de su exposición, que expresan, yo diría, humanidad por los 4 costados, ¿no? Personas de carne y hueso, que para nada eran santos, muy por el contrario, gente que nunca pretende idealizar o espiritualizar la experiencia que tienen con Dios, que expresan rabia, dudas, quejas, deseos de venganza a veces, incongruencias muchas veces, ¿no? Pero que en medio de ello, pues confiesan su fe en el eterno, ¿no? Poesía humana que habla desde el corazón de Dios. Y la pregunta sería, profesor, ¿cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas y cómo asegurar desde las ciencias bíblicas que es Dios, aún en estas expresiones tan humanamente tan particulares, cómo asegurar que es Dios el que se está revelando, el que está inspirando este tipo de literatura cuando hablamos de emociones tan particulares del ser humano? Bueno, yo creo que hay que partir desde los conceptos que se analizan de la inspiración divina, ¿no? Eso es algo complejo en realidad de definir, pero recordemos que la inspiración de los textos, vamos a decir, sagrados o el texto bíblico, canónicos, no fue
¿cómo sería? Como estrictamente mecánica, en una especie de éxtasis, sino que surge de diferentes contextos de las vivencias de las personas. Son muy pocos los autores bíblicos que en realidad tenían conciencia de que estaban escribiendo cosas sagradas, vamos a decirlo de esa forma. Los demás escribieron empujados, vamos a decir que inicialmente por su propia motivación y dependiendo de las circunstancias en las que estaban viviendo o por solicitud de otras personas. Puede ser que hayan escrito. Sin embargo, en esas circunstancias, de una forma misteriosa y muy, muy difícil para mí de definirla como, el Espíritu de Dios estaba obrando de tal manera de que lo que estaban escribiendo estaba siendo cuidado y monitoreado y también, vamos a decir, guiado, pues, que son una de las expresiones que usa Pedro en la segunda carta, por el Espíritu de Dios. Es decir, hombres escriben, personas escriben, están deshechos por sus diferentes errores y obviamente los penitenciales nos muestran una de las caras menos bonitas de la humanidad, ¿no? Cuando ha fallado, cuando ha pecado, cuando ha sido desobediente delante del Señor y tiene un gran problema. En la medida de nuestro conocimiento y de nuestro amor a Dios, en esa medida vamos a sentir la profundidad de las faltas que cometemos frente a Él, ¿no? Y por eso los salmistas tenían, asumimos, tenían un buen conocimiento de su Dios y por eso les pega hondo el haberles fallado y estar conscientes ahora de las consecuencias que van a asumir, principalmente la pérdida de la buena voluntad de Dios y del cuidado de Dios y de su presencia, que es lo que afligía principalmente al salmista en el Salmo 51. Y no alejes de mí tu presencia, ¿no? Por sobre todas las cosas. Profesor, creo que aquí tiene mucho que ver, y es el campo en el que usted se desarrolla el trabajo de las traducciones y de las revisiones bíblicas, ¿no? Sabemos que no siempre es fácil traducir de un idioma que murió, que está en desuso desde hace algunos miles de años, a uno moderno, que además está, decía un maestro que yo tenía en formación o en deformación, según se quiera ver, que está en un constante cambio. ¿Cómo identificar y cómo garantizar que la Biblia, la traducción, la revisión que hoy estamos leyendo, alcanza a reflejar en todo su contexto esta cosmovisión, alcanza a transmitir estas verdades de fe que muchas veces no se alcanzan a apreciar a simple vista por los limitantes de nuestros idiomas? Bueno, ahí la primera estrategia es el aprendizaje de los idiomas originales. Y eso es el primer paso en esa ruta, porque el siguiente es la investigación constante y permanente en la disciplina de la crítica textual, como se llama, en la revisión de manuscritos y textos que se están leyendo, releyendo y descubriendo a lo largo de la historia. Y que van dando diferentes pautas para las traducciones. Podríamos hablar del tema de la base textual que se utiliza para las traducciones. Ese es en el tema, vamos a decir, como más técnico, si queremos, el aprendizaje del hebreo y la revisión de las familias textuales que hay. El aprendizaje del griego es obligatorio, hebreo y griego va a ser obligatorio para todos los estudiantes de la Biblia, sí o sí, ¿verdad? En esa ruta. Y luego, mientras yo no he logrado un buen nivel como para acercarme al texto bíblico y entenderlo y por mi propia cuenta en el hebreo y el griego, pues lo que me va a tocar es la revisión de todas las traducciones de la Biblia a las que pueda tener acceso. Y ahí quiero enfatizar todas las que pueda. Vamos a tener una que sea nuestra favorita. Nos va a gustar una que sea nuestra favorita. Pero no hay una que sea la única y sacrosanta traducción de la Biblia. Y entonces eso también nos debe llevar a pensar de que yo puedo decir la traducción B de la Biblia o la traducción C o D o F de la Biblia, pues puede estar alterada y que no sé qué. Pero si yo veo esa misma característica que tiene la traducción F, por ejemplo, de fea, que no nos gusta, pero es fea porque no me gusta, no porque sea fea en sí misma, ¿verdad? Pero digamos que yo veo que la traducción F tiene un asunto, pero ese mismo tema lo encuentro en la traducción J o en la traducción M, significa que no es solo de esta traducción.
Y normalmente los equipos de traductores son distintos, son diferentes. Entonces no puede ser posible que gente de diferente época, de diferentes países, se coludan o se confabulen para volvernos herejes a nosotros que estamos leyendo esa Biblia. Entonces puede ser que sea un tema más a fondo y no tanto de un asunto de que la Biblia esté mal o esté bien. Entonces yo tengo que someter mi pensamiento y mi análisis a todas las traducciones y versiones de la Biblia a las que tenga acceso. Si sé leer y puedo comprender diferentes idiomas, por ejemplo, si yo conozco un idioma indígena, ¿verdad? En Latinoamérica, o sé algún idioma mayoritario como inglés, portugués, italiano, francés o cualquier otro idioma, alemán, y tengo acceso a Biblias en ese idioma, pues debo leerlas. Y si no tengo acceso, pues debo buscarlas, porque eso va a abrir también nuestro pensamiento. Yo recuerdo, unos segundos recuerdo que en una clase, una persona me dijo, es que la única Biblia santa y única que uno tiene que leer es la Reina Valera 1960. Inicialmente le dije amén, porque yo crecí con la Reina Valera 60, y es normalmente la Biblia que yo me sé de memoria. Y la que cito, cuando cito una Biblia de memoria, es la Reina Valera 60, porque esa es la que me sé. Así como de memoria. Pero yo luego le pregunté, ¿y qué Biblia leerán los hermanos en África? Le pregunté a la hermana. Y entonces era una hermana, ya no quería decir que era una hermana, pero era una hermana que estaba diciendo que era la Reina Valera 60, la única, perfecta y sacrosanta. Entonces, ¿y qué Biblia leen los hermanos en África? Entonces ya no pudo responder. Y pregunté, ¿y qué Biblia se leía hace 100 años, antes de que existiera la Reina Valera 60? Tampoco pudo responder. Entonces, todas esas cosas nos deben llevar a pensar de que para tener un mejor conocimiento del texto bíblico, si no conocemos los idiomas originales, tenemos que ir a la mayoría de versiones y en el análisis de todas esas versiones vamos a ir teniendo un mejor criterio para llegar a conclusiones del mensaje de la Escritura. Perfecto, gracias, profesor. Una tercera pregunta que tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? Que está también muy marcada en este tipo de literatura. Hablaba usted y hablan estos salmos del Dios que castiga, ¿no? Y muchas veces cuesta trabajo establecer esta línea de pensamiento en contraposición con el Dios de amor, el llamado a la misericordia y su paralelismo, ¿no? Con otros salmos donde se habla de la justicia, de la ira, de una aparente incluso indiferencia de Dios, ¿no? Hablaba usted, por ejemplo, de los salmos de la cautividad, donde muchas veces los autores pues expresan, ¿no? Mucho enojo y quieren justicia y quieren que a la gente en Babilonia les vaya mal, en fin. Desde una ética moderna a veces creo cuesta trabajo entender esta cuestión versus una moral del Antiguo Testamento que es totalmente imperfecta como usted nos los enseñaba, ¿no? ¿Cómo explicar estos sentimientos, estos pensamientos a la luz de la revelación del Dios de amor del Nuevo Testamento? ¿Cómo poner una línea de pensamiento continuo que une este tipo de literatura con las aseveraciones de un Dios en el Nuevo Testamento, pues que llama más a la reconciliación, a la misericordia, a la redención, en fin, a todo lo que el Señor Jesucristo viene a enseñarnos al respecto con el Abba Padre? Bueno, yo quiero referirme a un dicho que he escuchado de los abogados, gente de leyes y esas cosas. Cuando se promulga una nueva ley, pero esa ley está intentando regular alguna actividad en la sociedad, pero no tiene la suficiente fuerza y no tiene lo suficiente, es decir, no tiene una especie como de consecuencias o de penas que sean suficientemente fuertes como para que se cumpla lo que la ley está diciendo. He oído que dicen que es una ley sin dientes, que se promulga una ley sin dientes. Creo que uno de los más graves errores que se ha cometido en la predicación y en la enseñanza teológica de las últimas décadas ha sido predicar a un Dios sin dientes, a un Dios que es tan amoroso que no importa lo que yo haga, yo viva como viva y reviva y no importa lo que siga haciendo y permanezca y reincida y todo eso. Siempre me va a perdonar y nunca voy a tener ningún tipo de consecuencias negativas. Es una gran irresponsabilidad predicar eso. Y era el miedo de los salmos, de esos salmistas en los salmos penitenciales, porque sentían el peso de la mano de Dios precisamente en la ira.
Y cuando uno va a las escrituras, ese Dios de amor realmente es un Dios que es amor, sí es amor, pero que también castiga, ¿no? Y cada vez que vemos que se habla del amor de Dios, también se habla de retribuciones, de recompensas, se habla de la ley de la siembra y la cosecha, de una serie de cosas. Entonces, si yo hago lo bueno, pues voy a recibir lo bueno, pero si hago lo malo, voy a recibir lo malo. Tengo que estar muy claro de eso, ¿no? Y los salmistas lo tenían muy bien entendido y habían sentido ya y experimentaban esas consecuencias en su propia vida. Perfecto, profesor. Vamos a entrar a unas preguntas un poquito más técnicas que nos hacen llegar a través del chat, al igual que las anteriores. Comienzo con la primera, leo textual. ¿Qué diferencia hay entre el imperativo piel e imperfecto piel acerca de la frase o la palabra lávame? Bueno, el imperativo piel es más en un tono de súplica, vamos a decir, por la fuerza que tiene el imperativo y la característica de la forma piel. El imperfecto es más como como una indicación, eh, sería como, vamos a ver, la primera es como una súplica y la otra es como una petición. Es que en realidad son expresiones que ya en la traducción terminan siendo como sinónimas. Por eso estamos hablando del piel, del imperfecto, porque es diciéndole al Señor, Señor, lávame, pero no solo así, lávame por encimita, sino lávame, ¿verdad? De purifícame. Es en ese tono más fuerte. El imperfecto piel, y esa expresión de lavar sería como, y en el contexto que está el Salmo es, quítame la maldad, purifícame, pero en el tono de la traducción casi son, vamos a decir que son iguales por la implicación que tienen en el contexto de las frases en las que están. El imperativo en sí mismo expresa una mayor intensidad. Al estar en piel, eso le da más profundidad al sentido del verbo. Y el imperfecto piel, que es vamos a decir, una forma más suave, pero en el contexto del verbo adquiere también ese ímpetu por la súplica que está haciendo el salmista. Perfecto. Una más ya para cerrar, profesor, y que tiene que ver con la importancia de los verbos, su intensidad, que también nos escribían por aquí. Preguntan en el chat, ¿cómo sería un ejemplo del yusivo? Ok, el yusivo es una orden hacia terceras personas, ¿verdad? Hacia terceras personas. En los salmistas, en algunos de estos salmos se refieren a sus enemigos, por ejemplo, que se caigan, que no se burlen. Señor, no dejes que ellos se burlen o ellos tendrán que reconocer es decir, el salmista está en un diálogo con el Señor y luego hace referencia en un tono imperativo también, pero hacia terceras personas. Y en esa referencia hacia terceras personas, en el tono imperativo, es precisamente el tono del yusivo, que es esa indicación imperativa hacia terceras personas. Perfecto. Pues muchas gracias, profesor Luis Garavito. Siempre un placer, una bendición escucharle, que se nos abra el panorama desde temas que a veces la gente como que le tenemos miedo, como que decimos idiomas bíblicos, ¿no? Y bueno, que nos permiten tener un panorama de la importancia, la practicidad, la relevancia de este tipo de análisis literario, ¿no? La forma en la que repercute y tiene que repercutir en la vida diaria de la iglesia y de las personas. Muchas gracias, profesor. Oramos por usted, por su ministerio, por las traducciones. Que Dios siga bendiciendo.